Hola, hola, ¿cómo están, gente? Mi nombre es Sonia Macari y hoy en este nuevo video les voy a enseñar problemas con MCM y DCM. Si quieren, pueden ver que tengo videos anteriores también con otros problemas de MCM, también con la misma explicación, pero hoy les voy a explicar de dos formas que son las utilizadas, ¿sí? Antes que nada tenemos que saber que para poder identificar tanto el MCM o el DCM, yo les enseñé unos pequeños trucos. Les había dicho que para poder identificar si un problema es de MCM, tiene que tener palabras claves como en qué momento se van a encontrar, cuándo van a coincidir, cuándo van a sonar a la vez o a, a tocar a la vez, como campanas, ¿no? Si es de DCM va a decir palabras claves como, por ejemplo, tienen que armar paquetes, grupos, se tiene que repartir, se tiene que dividir. Esas serían las palabras claves. Cualquier cosa, frenan el video y van hacia atrás y toman nota de las palabras claves, ¿sí? Vamos a leer el primer problema. Dice, en un negocio mayorista se está preparando una oferta con paquetes de fideos, tallarines y fideo mostacholes. Tiene 39 paquetes de tallarines y, bueno, faltaría 18 paquetes de mostacholes. Todas las bolsas deben tener la misma cantidad de paquetes de cada tipo. ¿Cuál es la cantidad máxima de bolsas que pueden preparar y cuántos paquetes de fideos de cada tipo contiene cada bolsa? Bueno, otra cosa que también es muy común cuando tiene dos preguntas, por lo general también es DCM. Pero acá está hablando que quiere armar paquetes, quiere armar grupos, quiere agrupar. Es como si tuviera chupetines, chocolates y tengo que armar las bolsitas de cumpleaños DCM. En este caso es lo mismo. Lo que tengo que calcular es el DCM. Vamos a ver qué pasa. ¿De qué manera puedo sacar el DCM? Una es, para los que son más grandes, van a tener que factorizar, o dependiendo del profesor, pueden ser grandes, pero por ahí utilizan el otro método que les voy a explicar ahora. Vamos a hacer primero haciendo la factorización. Tenemos 39 y tengo que el otro número es 18. Entonces voy a factorizar. Hay un video donde explico bien, paso a paso, cómo se factoriza. Voy a hacer medio rápido este. Al 39 lo voy a dividir por el número primo, por el que se puede dividir, que es por 3. 39 dividido 3 me da 13. 13 es un número primo, solamente se puede dividir por sí mismo. 13 dividido 13 me da 1. O sea que el resultado de esta factorización es 13 por 3, estos dos. Recuerden que si quieren y no saben bien cómo factorizar, yo les diría que igual voy a compartir acá el video de factorización. 18 es un número par, lo voy a dividir por el primer número primo par, que es el 2. 18 dividido 2 es 9. 9 no lo puedo dividir por 2 porque me va a dar con coma, lo voy a dividir por 3. 9 dividido 3 me da 3 y 3 lo puedo dividir solamente por sí mismo por 3 y me da 1. ¿Cuál es mi resultado de esta factorización? El 2 por el 3 al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es sacar mi DCM. ¿Qué dice el DCM? El DCM, también tengo un video donde explico puntualmente cómo calcular el DCM. Ya acá estamos más avanzados. Este video es exclusivamente de identificar problemas, ¿no? Quiero que se entienda eso. Entonces tenemos que aprender todos juntos. El DCM dice, de los que se repiten, solo de los que se repiten, el de exponente más chico. En este caso se repite el 3, se está acá y acá. Vamos a ponerlo con un color. Repetirse significa que esté en las dos factorizaciones. Es el 3 y el que tiene el exponente más chico es este, porque este está a la 2. O sea que el DCM va a ser 3. Esta va a ser mi primer respuesta a la pregunta que tengo acá. La primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad máxima de bolsas que pueden preparar? La cantidad máxima de bolsas que se pueden preparar son 3. Vamos a sacar acá, va a ser medio desprolijo, pero bueno, si no va a ser muy largo el video. Y después dice, ¿cuántos paquetes de fideos de cada tipo contiene cada bolsa? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que vamos a hacer es dividir este 39,
lo vamos a dividir por 3. ¿Por quién? ¿De dónde sale ese 3? De acá. Vamos a dividir por este. Se va a dividir este dividido este, que me da 13. Y voy a dividir ahora mi 18. ¿De dónde sale el 18? De los 18 paquetes de mostacholes. Dividido 3 es 6. Entonces, cuando me pregunta ¿cuál es la cantidad máxima de bolsas? Son 3 bolsas que se pueden hacer. ¿Y cuántos paquetes irán en cada uno? Acá van a ir 3 paquetes de tallarines, ¿sí? Porque es el 39. Y de 18 de mostacholes van a ir 6. ¿Sí? Vamos al siguiente video. Perdón, al siguiente ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pero si fuéramos, no estaríamos tan avanzados. Tenemos otro problema más acá. Vamos a subir esto. Ese es el siguiente. ¿Qué es lo que hacemos en el caso de hacerlo de manera lineal? Para aquellos que no vieron la factorización todavía. Lo que tienen que hacer es sacar el DCM, que es el divisor común mayor, pero de estos dos números. De la misma forma, tengo que buscar todos los divisores de 39. Al 39 lo puedo dividir por 3 y me da 13. ¿Qué quiere decir? Que 39 dividido 13 me da 3. También lo puedo dividir por ese mismo. Otro divisor es sí mismo y el 1. ¿Sí? Bueno, el 18. 18 lo puedo dividir por 3. Me da 6. ¿Y qué significa que 18 dividido 6 me da 3? Lo puedo dividir por sí mismo. Lo puedo dividir por 2. Y lo puedo dividir por 9. ¿Sí? Obviamente por 1. ¿Cómo se saca el DCM? El DCM tengo que buscar los divisores y buscar de los que se repiten el máximo. Por eso se llama divisor común máximo. Acá yo tengo el 3, que está acá el 3. El 13 acá no está. El 39 no está acá. El 1 no va porque es el más chiquitito. El 6 no está. El 18 no está. O sea que el que se repite es el 3. ¿Ven cómo se llega a lo mismo? Lo pueden hacer de manera lineal, se llega al mismo resultado y después simplemente hacen este dividido 3, llegan acá, 18 dividido 3 y llegan ahí. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente caso. Recuerden que acá estamos tratando de detectar cómo poder calcular, cómo poder identificar un problema. Más que nada en eso se basa este video. Para saber trabajar con más detalle tienen que ir viendo los otros videos. Hay como varios videos, ¿sí? Que he subido. Vamos a ver este caso. Vamos a factorizar, vamos a hacer como el primer caso. Esto para los que están un poquito más avanzados. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a factorizar el 18 y... son 3. Ya me apuré, ni siquiera les leí el problema. Zaira va a la peluquería cada 18 días. Juliana va cada 30 días y Celeste va cada 45 días. Se encontraron el 15 de septiembre. ¿Cuándo se volverán a encontrar? Bueno, las 3 están en la peluquería el día 15 de septiembre, pero una viene cada 18, otra cada 30 y otra 45 días. Hay un momento que se van a encontrar. La palabra clave para este problema que es encontrarse es lo que sería MCM. Cada vez que dice que cuándo se van a encontrar, cuándo van a tocar a la vez, ¿sí? Es MCM. 18, vamos a factorizar el 30 y vamos a factorizar el 45. 18 lo voy a dividir por 2, es un número par y el 2 es el primer número par primo, con lo que lo puedo dividir. 18 dividido 2 me da 9. El 9 solo lo puedo dividir por 3. El 3 me da de resultado, lo puedo dividir por 3 y me da 1. Mi resultado es 2 por 3 al cuadrado. Ese es el primer resultado de la factorización. Hasta acá no hice más que factorizar. El 30 lo voy a dividir por 2 porque es un número par y lo puedo dividir por el primer número primo, que es par. Me da 15. El 15 lo voy a dividir por 3
¿Por qué por 3 y no por 5? Porque siempre se coloca en la factorización primero los más chicos. Hay una explicación todo de cómo factorizar, un video. 15 dividido 3 me da 5 y 5 solo por sí mismo. Vamos a hacer, a colocar los resultados. Me da 2 por 3 por 5. Ya tengo mi siguiente factorización. Voy a factorizar el 45, que se puede factorizar por 5, pero como por 3 también se puede y es más chico, arranco por 3. 45 dividido 3 me da 15. 15 dividido 3 me da 5. Y 5 por sí mismo me da 1. Esto me da que el 3 se repite 2 veces, 3 al cuadrado por 5. ¿Sí? Lo que ponemos acá abajo es simplemente los resultados. El 2, el 3 y el 5 multiplicando. El 2 por el 3 al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Dijimos que la palabra clave es cuando se van a volver a encontrar, entonces lo que vamos a sacar es el MCM. ¿Qué dice el MCM en estos casos? Cuando tenemos así en la factorización, dice, de los que se repiten, el que tiene el exponente más grande. Vamos a cambiar el color y me voy a fijar que se repite primero el 3 y el 3. ¿Quién tiene el exponente más grande? Este. Este es más chico, este es igual, cualquiera de estos dos. Voy a tachar para no repetir, porque muchos se confunden y lo escriben 2 veces al 3. Escriben este 3 al cuadrado, pues quieren poner este 3 y no. De los que se repiten, exponente más grande. Hay otro que se repita, está el 2 acá, está el 2, pero acá no está el 2. Otro que se repite, el 5 entra en los que no, pero ¿qué dice el MCM? De los que se repiten el exponente más grande por los que no se repiten. Entraría el 2, entrarían los que no se repiten, pero pongo uno solo. Y otro que no se repite es el 5. Todos dirán, o algunos dirán, ¿por qué dice el que no se repite si acá se repite? Porque cuando hablamos de repetirse se tiene que repetir acá, acá y acá, en los 3. Voy a hacer una multiplicación. Este 3 al cuadrado significa 9. Y 2 por 5 es 10. O sea que 5 por 2 es 10 y 10 por 9, 90. Simplemente hice la multiplicación de atrás hacia adelante, que eso también va. Entonces, dice, ¿cuándo se van a volver a encontrar? Dice, Zaira va a la peluquería cada 18 días, Juliana cada 30, Celeste cada 45. ¿Cuándo se van a encontrar? Se van a encontrar dentro de 90 días. Pero si ustedes quieren la fecha exacta, van al calendario y empiezan a fijarse. Buscan septiembre, se fijan 15. Este tiene 30 días, o sea que de 15 acá ya son 15 días. 15 más 31, ya van sumando, van 46. Más, tiene 30 días más, ya ahí tenemos 76. Me faltarían 14 días más. 14 días, justo 14. 14 de diciembre. Entonces la respuesta sería, se volverán a encontrar dentro de 90 días, para ser exacto, el 14 de diciembre. Gente, espero que se haya comprendido el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan y se suscriban al canal. Les mando un beso grande, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.